Bueno, muy bien. Entonces estamos trabajando los dos libros de Reyes. Habíamos dicho desde el inicio que los libros de Samuel y de Reyes son una sola obra. Eran una sola obra con el nombre de Melahim, que significa Reyes, y que en la Septuaginta se mantienen como Basileion, ¿no? Que significa reinos. Eso es lo que se ha venido trabajando. Y les comentaba que en cada uno de los reyes hay como digamos que es como como un análisis que es como calcado, que se repite en cada uno de los reyes. Y ese análisis es que tiene una introducción. Por ejemplo, en el caso de Roboán, hijo de Salomón, subió al trono de Judá. Tenía 40 años cuando empezó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Naamá, amonita, y así continúa, digamos, con todos los reyes. Primero Reyes 14, 21, 22. Y entonces esa introducción consta del nombre del rey, el padre o la madre, porque es muy importante la mamá en el periodo de los reyes, y puede tener algunas variaciones, ya que a veces cuando se habla del rey del reino del norte o reino del sur, bueno, eso es normal. Se le da la edad del rey al momento de subir al trono por lo general. Y decimos que también puede tener un juicio, que ese juicio puede ser de tres maneras. Hizo lo que es malo delante del Señor, o hizo lo que es recto ante los ojos del Señor, pero no totalmente, porque por ejemplo en este caso, Primero Reyes 15, del 11 en adelante, o Segundo Reyes 12, dice que aún así no desaparecieron los santuarios de las provincias. Entonces, ahí fue como que aunque la persona hizo lo bueno, no del todo se quitaron como esos lugares. O la otra, el otro juicio de valor es que hizo lo recto ante los ojos del Señor enteramente. Y ahí tiene como paradigma a David. Pero les decía que de este concepto, este tercer concepto que estamos trabajando, solamente está con David, porque con David y con Ezequías y con Josías, que son los tres únicos reyes de Israel que se reconocen como buenos. Antes de él, de ellos, o digamos medianamente, hay unos 5 reyes más que hicieron lo bueno, pero no fueron quitados los altares, etcétera, etcétera. Y el resto de reyes, los 43 reyes de Israel, como les decía, de esos 43 hubo 38 que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, la verdad es que con esa evaluación, los reyes no son ni la monarquía, no es el sistema gubernamental, digamos, para ser retomado, porque recordemos que les estoy hablando de que estos libros que se conocen con el nombre del documento deuteronomista, que les había dicho que son Josué, Jueces 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes, son escritos en el exilio en Babilonia y que allá se escriben para decir, bueno, por ejemplo, los libros de los reyes, ¿será que cuando regresemos a Israel retomamos el sistema gubernamental monárquico? Entonces la respuesta, según esto que estamos diciendo, es no. No, porque si de los 43 reyes, 38 hicieron lo malo delante de la presencia del Señor, pues la verdad es que no hay como mucho de dónde echar mano. Solamente 3 de esos 43 reyes hicieron lo que es bueno y otros que hicieron medianamente lo que es bueno. ¿Listo? Y la conclusión, todos los reyes tienen una conclusión. El resto de los hechos de Roboán, cuando hizo, este caso, Primero Reyes 14, 29, y todo lo cuanto hizo no está escrito en los anales de los reyes de Judá. Y durmió Roboán con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y le sucedió en el trono su hijo Abías. Esa es la conclusión que se va a ver en cada uno de los reyes. ¿Listo? Y por lo general, dice, en este caso, Primero Reyes 11:41, habla del libro de los Hechos de Salomón, que es, reitero, una de las fuentes que se utilizó para escribir el texto bíblico como nosotros lo conocemos. Y también se habla de las crónicas de los reyes de Israel, las crónicas de los reyes de Judá, y les decía que son
los reyes de Israel se cita 17 veces y las crónicas de los reyes de Judá se cita 15 veces. ¿Listo? Muy bien. Y estábamos hablando de la división de los libros. Hablamos del fin de la monarquía unida. Así inicia Primero Reyes 1 hasta el capítulo 11. Y ahí entonces hay, por ejemplo, los días finales de David. Estoy haciendo un pequeño repaso. Consolidación de Salomón en el poder. Esa consolidación, les dije, es matando gente. No hay otra manera. El reinado de Salomón, y les decía del reinado de Salomón de que inició, digamos, con buenas intenciones, como muchos políticos, pero terminó lleno de exabruptos, lleno de adoración a otros dioses, lleno de abusos de Salomón para el pueblo, en fin. Y el segundo aspecto está la monarquía dividida, Israel y Judá juntos. Y eso está desde el primer libro de Reyes, capítulo 12, primero de Reyes, capítulo 12, hasta segundo de Reyes 17:41. Y aquí entonces es lo que se conoce como la guerra civil en Israel. Hay una guerra civil. ¿Qué fecha? 931. Hay una guerra civil cuando ya sabemos muere Salomón, entonces lo sucede en el reinado Robán, su hijo. Por otro lado está este personaje Jeroboam, que les había comentado que era un general en el ejército de Salomón y que tiene que salir huyendo para que el rey Salomón no lo mate porque se atrevió a decirle a Salomón que estaba haciendo mal algunas cosas. Este Jeroboam fue un excelente líder y fue hasta cierto punto, intentó ser honesto. Y entonces ahí es cuando después de la noticia que le da Roboam al pueblo, entonces ahí es cuando se divide el pueblo. Eso está en Primero de Reyes 12:1 al 16:20. Ahí está la rebelión de Israel. Se habla de el pecado de Jeroboam. Ese pecado fue construir ídolos, porque él dijo, si esta gente sigue yendo a adorar a Jerusalén, pues fregados, no hacemos nada. Entonces les coloca unos ídolos en el reino del norte y le dice al pueblo de Israel, ustedes ya no vayan allá. Ahí cuando les dije el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque a partir del 931, ojo con este dato que es muy importante, porque a partir del 931 el nombre Israel solamente se aplica al reino del norte. El reino del sur se va a llamar Judá. Ese concepto de Israel como denominación para el pueblo tiene que entenderse muy bien porque ese término se utiliza más o menos como de 7 maneras diferentes, más o menos de esa cantidad de veces. Por ejemplo, se habla de Israel a la gente que estuvo en Egipto, esclavizada, pero realmente eso es un anacronismo. O también se le dice Israel a la gente que salió en el Éxodo y que duraron 40 años en el Éxodo, en el desierto. También eso es un anacronismo, porque en ese momento no se llaman Israel, pero la Biblia habla de Israel como ese grupo. Luego también llama a Israel al grupo que ingresa a la tierra prometida. Esa sería una tercera manera en que se llama Israel o grupo étnico que se llama Israel. En cuarto lugar, llama Israel, como le estoy comentando, al reino del norte cuando se divide el reino en dos. Y luego, a partir del 722, empieza a llamar Israel al reino del sur, al que mientras que está vigente el reino del norte llama Judá. Luego de que el reino de Israel es llevado cautivo por los asirios, empieza a llamar Israel al reino del sur, ¿correcto? Luego llama a Israel a los que están en el exilio en Babilonia, ojo. Y luego llama a Israel a los que regresan del exilio, los llama también Israel, y a los que se han quedado en Israel, ahí en Jerusalén, en Judá, que se han quedado, que no han sido llevados al exilio porque son los parias, también los llama Israel. Entonces, dése cuenta las diferentes maneras en que se aplica el término Israel en la Biblia. No son iguales todas, ni se refiere al mismo grupo étnico cada vez que se menciona el nombre de Israel. Entonces, reitero, hay que tener en cuenta eso.
Y aquí cuando estamos hablando de la etapa de separación y conflicto, el Primero de Reyes 12:1 al 16:20, está hablando entonces de ese momento en que hay dos naciones que salen del mismo Israel, que surgen del mismo Israel, pero que son naciones antagónicas. ¿Listo? Ah, y en ese caso, esto dura desde el 931 hasta el 721, el reino del norte, Israel, hasta cuando es llevado cautivo por el imperio asirio. De ahí en adelante surge lo que es Judá. Ahorita vemos un momentico. En ese tiempo, desde el primero de Reyes 16:21 al segundo de Reyes 8:29, se va a hablar de la supremacía de Israel. ¿Supremacía sobre quién? Sobre Judá. En la época del reino dividido, le va mucho mejor económicamente y, digamos, políticamente, de pronto, en cierto sentido, al reino del sur, perdón, al reino del norte. Y le decía que políticamente en el sentido del gobierno. De hecho, nosotros, no sé si hayamos escuchado mencionar una obra de unos arqueólogos, Israel Finkelstein y Silberman, eh, tienen una obra que se llama La Biblia desenterrada. Ese es un libro que hay. Si no quisieran el libro, hay unos videos que se llaman así, La Biblia desenterrada. Son muy buenos videos, más o menos unos 5 videos. Pero en esos videos van a tomar todo lo que en la Biblia se le atribuye a, a Salomón, a David y al reino del sur. En ese libro y en esa obra se lo atribuyen al reino del norte, diciendo que lo que la Biblia le atribuye a esos personajes arqueológicamente no puede ser respaldado, sino que la arqueología respalda es que todo ese esplendor pertenece al reino del norte y que se da en las dos dinastías que hubo en el reino del norte. ¿Se acuerda que les he venido diciendo que en el reino del norte hay dos dinastías? La dinastía de los Sonridas y la dinastía de Jehú, ¿correcto? Y la dinastía de Jehú es mucho más poderosa que la de los Sonridas. La dinastía de los Sonridas duró 51 años. La de Jehú duró 102 años en el poder y colocó 5 reyes en esa dinastía que supuestamente llevaron a un esplendor tremendo al reino del norte. Entonces, es decir, a Israel. Ahí entonces hay que tener en cuenta eso y pues lidiar con esas situaciones. Por un lado lo que dice la Biblia y por el otro lado lo que dice la arqueología, que obviamente casi nunca han estado de acuerdo, ¿no? Entonces, de todas maneras menciono esa obra como por tener conocimiento de lo que se trabaja ahí. Entonces, en todo ese tiempo de Primero Reyes 16 a Segundo Reyes 8:29, es un tiempo de supremacía de Israel. ¿Por qué se da esa supremacía? Entre otras cosas, porque como les comenté, en el reino del norte hay 5 rutas de caravanas, mientras que en el reino del sur hay solamente 2. ¿Por qué se dan esas rutas de caravanas? Porque el reino del norte es mucho más plano que el reino del sur, ¿correcto? ¿Por qué más se dio su supremacía económica? Porque el reino del norte tuvo muchísimo más apertura económica, hacer alianzas con otros pueblos, hacer alianzas con otros reyes, y resulta que esas alianzas económicas y comerciales, obviamente, pero no solamente eso. Cuando una persona tiene una apertura, un tratado comercial con otros pueblos y eso, no solamente lo que se cambia o lo que eh, no solamente lo que se intercambian son productos económicos, productos comerciales, ni se cambia un producto por dinero y para de contar, no. Se establece toda una relación en la cual hay un intercambio de cultura, de conocimientos, de idiomas, de dioses. Entonces, siempre que había digamos, un nuevo tratado económico, se aceptaba, o tratado militar, se tenía que aceptar los dioses de esos otros lugares. Por eso el Señor le dice, no van a hacer convenio con ninguno de esos otros pueblos. Pero el reino del norte no le interesa eso y ellos hacen muchos convenios con eso. El reino del sur también, pero más poquitos. Aparte del reino del sur, como les comento, está situado porque curiosamente
el sistema montañoso de Israel es muy parecido al de Colombia, que en la parte sur del país hay como un macizo, correcto, del cual se desprenden digamos, cordilleras y montañas y eso. Pero por otro lado, eso también ayudó muchísimo para que cuando el reino del norte fue llevado cautivo en la época que les comento, los asirios vinieron a tratar de invadir también en ese mismo momento al reino del sur y no pudieron. No pudieron porque, por un aspecto, bueno, la Biblia habla de que salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 soldados, pero por el otro lado también ayudó muchísimo la geografía. Es más complicado tomar una ciudad cuando está entre los montes que cuando está en un lugar plano. Y eso fue lo que pasó también con ese aspecto. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, como reitero, se evidencia mucho la, la, la supremacía en esas áreas de Israel sobre Judá. Ahí está, por ejemplo, los reinados de Baasa, de Omri, de Acab. Y ahí está, estoy en el capítulo 17 de Primero de Reyes. Ahí está la batalla fuerte que tienen dos profetas, que es el profeta Elías y Eliseo, con los profetas de Baal, correcto, con la profecía contra el rey Acab y su esposa Jezabel. Recordemos que en ese momento la profecía no era, les decía, no era una profecía cultural en la iglesia, eh, diciéndole Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. No, la profecía de ese momento tenía una postura crítica más a lo social, más a la sociedad en general como tal, en contra de los reyes, en contra de los que estaban en el poder, ya fuera reyes, sacerdotes, gente adinerada. Los profetas luchaban contra eso y eso es algo muy importante. Entonces, por eso ahí está en Primero Reyes 17, 18, ese evento de la pelea entre Elías y los profetas de Baal que patrocinan todo lo que Acab y Jezabel hacen. En el versículo 19 está como Elías está huyendo porque lo quiere matar Jezabel, porque él le ha matado sus 400 profetas de Baal. En el capítulo 21 está, está lo que se conoce como el evento de la viña de Nabot. Recordarán ustedes que es una viña que tiene un personaje de Israel y Acab la necesita porque Acab necesita extender su monocultivo. En Israel en ese momento había monocultivos. Israel tenía, y Acab tenía unos monocultivos y necesita la finca que queda enseguida de la de él, que es de propiedad de Nabot. Y el dinero que le está dando Acab a Nabot por su viña es un buen pago, no le está robando nada. Le está dando incluso un poco más de lo que vale. Lo que pasa es que para el judío normal, la tierra no se vende ni se compra, porque la tierra es herencia de Jehová. Por eso cada vez que vemos acá que Acab se refiere a la viña de Nabot, le dice viña, mientras que Nabot, cuando se refiere a su tierra, le dice la najalá, la herencia del Señor, no porque esta es mi heredad de parte del Señor. Y tanto es el asunto que no le quiere vender la tierra que finalmente ya sabemos lo que pasa. Su esposa Jezabel programa unos falsos testigos, van a testificar en contra de él y finalmente se levantan y lo apedrean, lo matan y entonces Jezabel después le dice acá, mi hijo, ahí está la finca, no era esa la que quería, pues tómela, levántese y tómela porque ahora le pertenece. Ese es infortunadamente el asunto. Y Micaías profetiza la derrota de Acab en el capítulo 22. Estoy en Primero de Reyes. Este texto es bastante interesante porque hay una cantidad de profetas que están profetizándole al rey diciendo, sí, rey, salga a la guerra, Acab y Josafat, salgan a la guerra que Dios los va a bendecir, que Dios los va a restaurar. Y hay una cantidad de profetas, hay unos profetas que incluso se hicieron unos cuernos de hierro y le están diciendo al rey, vaya a la guerra, en fin, y todo ese asunto. Correcto, y el rey Josafat dice, bueno, y no hay otro no hay otro profeta que venga y diga algo diferente, y van y contratan a un profeta Micaías, y acá dice, sí, por ahí hay uno, pero es que eso no me gusta porque es que nunca me dice lo que yo quiero oír, siempre me dice cosas malas, y efectivamente lo traen, intentan sobornarlo por el camino diciendo,
tenga mucho cuidado con lo que va a decir, porque allá hay 400 profetas que están diciendo algo a favor del rey. Usted mire a ver lo que va a decir. Él no se deja sobornar. Micaías va y le dice al rey, no, no es la voluntad de Dios que salga a la guerra y Dios no lo va a bendecir y le va a ir mal. Si sale, pues bien, el profeta lo manda, el rey lo manda a meter a la cárcel, le dice, métanlo allá y ténganlo allá hasta cuando yo llegue de la guerra y le demuestre que sí voy a vencer. ¿Qué va? Nunca volvió. Lo mataron ahí en la guerra y efectivamente ese único profeta estaba diciendo la verdad y estaba dando un mensaje de parte del Señor. Y por eso fue metido a la cárcel. ¿Listo? Muy bien. En el segundo libro de Reyes está la muerte de Ocosías, que era uno de los reyes de Israel, y ahí muere. Luego, también en el capítulo 2 de Segundo de Reyes, está la sucesión en el ministerio de Eliseo. Elías entonces ya no está más y entonces lo sucede en su ministerio Eliseo, que la famosa doble unción, ¿no? Que reposó de Elías sobre Eliseo. Eliseo hace más o menos unos 14 milagros, mientras que Elías hace 7. Ahí se evidencia la doble unción. Y bueno, ahí también entonces entra Eliseo con la misma situación. Tanto Elías como Eliseo son profetas que están en contra de los reyes y a favor del pueblo. Y para estar en contra de los reyes y para poder decirle la verdad a los reyes, pues tenían que constituirse casi que enemigos del rey. Estos profetas optaban por no aceptarle nada al rey, correcto, sino que le decían el juicio del Señor. Y claro, tenían que salir huyendo porque eran perseguidos por los reyes. Muy bien. Y ahí en el capítulo 3, en el capítulo 4, hay unos milagros hay unos milagros de Eliseo a favor del pueblo. ¿Listo? En el capítulo 5 de Segundo de Reyes está el famoso evento de Eliseas y Naamán. ¿Se acuerdan el general sirio que era muy valiente y todo ese asunto, pero que era leproso? Y entonces ahí está la sanidad de este personaje. Luego en el capítulo 6, Eliseo hace flotar el hacha y luego están en guerra los sirios contra Israel y entonces quedan ciegos y él los guía. En fin, hace un evento ahí en el cual no los agrede y finalmente estos personajes se van y se termina la guerra porque se van en paz, ¿no? Entonces todo ese tiempo es un tiempo en el que, reitero, está la supremacía de Israel. Ahí está en el 8:29 también. En fin, muy bien. Y hay un tiempo de revolución profética. Ese tiempo de revolución profética, como le comento, está dado por Elías, por Eliseo. Aquí Eliseo está ungiendo a Jehú en el capítulo 9 como rey de Israel. Y este Jehú es del que les hablé hace un momentico y que les dije que era la persona que había colocado una, una, una dinastía en Israel que comprendía más o menos 5 reyes y que había sido la dinastía más poderosa que había habido en el reino del norte. ¿Listo? Es este Jehú que entra al reino matando a una cantidad de gente. Este es un perverso tremendo. ¿Listo? Jehú mata a Ocosías, manda a matar a Jezabel, extermina toda la casa de Acab. O sea, ese tipo sube matando una cantidad de gente impresionante. También Jehú extermina el culto de Baal. En fin, Atalía usurpa el trono, la famosa Atalía, que es una abuela muy tierna. Cuando Atalía, estoy en el capítulo 11 de Segundo de Reyes, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Una abuela que se levanta y mata a todos sus nietos para poder subir al trono como reina. Atalía. Esa Atalía era hija de Jezabel. Pues bueno, pues imagínense. Y el único que se escapa de esa purga es Joás. Joás, que lo toma el sacerdote Benaía, hijo de Joiada, lo esconden,
6 años en el templo, 7 años más o menos, y a los 7 años lo sacan, lo presentan como rey y le dan golpe de estado a Talía. Eso entonces está teniendo lugar ahí. Mientras tanto, en el sur está reinando, como les comento, Joás, y sigue entonces ese tiempo de revolución profética. Ahí está en el capítulo 13, 14, en el capítulo 13, reinado de Joás de Israel. Este Joás, como les digo, fue más o menos 7 años. Empezó a gobernar desde los 7 años. Obviamente eso era una corregencia. Un niño de 7 años, ¿qué podrá gobernar? No. Lo que hacen es tener una figura en el trono. Es este niño es el rey. Pero detrás de él reinan, obviamente, o gobiernan, en ese caso, los sacerdotes. Pero cuando Joás creció y se fortaleció, ya estuvo más maduro, pues él se rebeló contra el Señor. Mandó a matar a los sacerdotes que lo habían cuidado de niños, los mandó a matar. Y el tipo se desencaminó tremendamente. Estoy hablando de Joás. ¿Listo? Y en el capítulo 14 nos habla de un personaje que es Amasías. Entonces, todo este cuento de los reyes nos sirve, reitero, para que nosotros entendamos que la solución para los problemas de una nación no vienen de la política. Jamás van a venir de la política porque la política tiene unos conceptos muy diferentes a lo que es la religión. Y más que la religión, los principios divinos. Toda persona, toda persona que crea que la solución para un país viene de la política está muy equivocado. No. Y todo partido político y todo pastor cristiano que se lance a la política porque es que Dios nos va a dar el poder y vamos a establecer el reino de Dios a partir de ahí, está equivocado. No es cierto. Porque la política tal cual está es corrupta. Y el problema de los seres humanos no es de política, es de principios, es de valores, es de espiritualidad, ¿correcto? Es de falta de temor en el corazón. Entonces, la política podría funcionar perfectamente cualquier, digamos, sistema gubernamental que hubiese. Es decir, si es monárquico, si es presidencial, si es dictadura, lo que fuera, si es comunista, si es socialista, funcionaría muy bien. Pero siempre y cuando estuviese en el corazón de esas personas el creador. Y siempre y cuando esas personas quisieran dedicar su vida al Señor. Entonces el problema no radica en que si sube X partido a reinar como Colombia, a gobernar en Colombia, entonces nos vamos a volver como Venezuela. No, no porque la derecha ya nos llevó hace rato y ya llegamos allá a ser como Venezuela por la derecha, haciéndonos creer que son los de la izquierda los que nos iban a llevar. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Reitero, el problema es el corazón del ser humano. El problema es que el ser humano está alejado de Dios y no contempla para nada los propósitos de Dios ni los principios divinos. Preguntas. Ok, profe. Muy bien. El capítulo 14 y 15 nos habla de un periodo de avivamiento israelita. Esos avivamientos eran como muy, digamos, eran periodos de corta duración, pero los había. Y afortunadamente los había y eso está muy bien. En los cuales de pronto un rey, reitero, hacía medianamente lo bueno y llevaba al pueblo de Israel a un avivamiento. Eso era, digamos, en contra de todo. Pero eran periodos de tiempo muy, muy cortos. Y ya en el segundo de Reyes, capítulo 15 al 17, está mencionándonos los últimos días de Israel. Está el reinado de Azarías, el reinado de Zacarías, Salún, Manahén, Pecaía, Peca y Oseas. Entonces está reinando, por ejemplo, Manahén. Pero hay un rey que está detrás, un personaje que está detrás del reino, que es Pecaía. Pecaía mata a Manahén y empieza a gobernar en el reino del norte. ¿Ya? Luego Peca mata a Pecaía y empieza a gobernar. Y luego Oseas, que es el último rey del reino del norte, mata a Peca y empieza a gobernar en el reino del norte. Era una anarquía bastante lamentable, una anarquía bastante fuerte ahí. ¿Listo?
Y finalmente, el capítulo 17 nos habla de la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Leamos, por favor, unos versículos del capítulo 17. Colabórame, por favor, Carolina. Segundo de Reyes 17. ¿Todo el 17, profe? No, no todo, pero por lo menos algunos versículos. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel. No se te escucha. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Salmanasar, rey de los asirios, subió contra Oseas, quien fue su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas continuaba, había enviado embajador a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria, por lo que cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo encerró en la casa de la cárcel. Luego el rey de Asiria invadió todo el país y se puso mal y estuvo en Turquía 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó su mano y llevó a Israel cautivo a Siria. Los estableció en Adá, en Jabón, junto al río Jordán y en la ciudad de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de No Egipto. se te está escuchando, Carolina. Esto sucedió. Ah, ok, allí. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Debajo la mano del faraón, rey de Egipto, adoraron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de la nación que Jehová había expulsado y delante de los hijos de Israel, así como en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas impropias contra Jehová su Dios. Edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová. Servían Bueno, muy además bien. a los... Listo, básicamente es eso. Entonces, ¿por qué ellos fueron llevados al exilio? Porque estuvieron haciendo las cosas malas de parte del Señor. Estuvieron haciendo cosas malas, perdón, en contra del Señor. El exilio no fue, ¿y por qué es tan importante esto que se acaba de mencionar? Porque recordamos que estaban en una época enoteística y en la cual ellos creen que finalmente los dioses asirios son más poderosos que el Dios de Israel y que lo vencieron en la guerra. Recordemos que de eso se trataba el enoteísmo, de dioses territoriales, que cuando un ejército peleaba contra otro, era el dios de ese ejército el que vencía al otro dios. Entonces aquí tiene que quedar claro que no es Dios el que terminó siendo destruido, sino que es el pueblo el que hace cosas malas y que no entendían o no tuvieron en cuenta que la tenencia a la tierra y su libertad, su independencia estaban supeditados a la obediencia a la ley del Señor. No lo hicieron así y por lo tal terminaron entonces siendo exiliados. ¿Listo? Eso es entonces lo que hay que tener en cuenta ahí. Muy bien. Y eso es entonces lo que debe entender el pueblo de Israel. Ustedes están en el exilio no porque Dios haya sido derrotado, sino porque ustedes no hicieron lo bueno delante de la presencia del Señor. Eso es como lo que se trabaja ahí. ¿Listo? Muy bien. Luego, en el capítulo 18 empieza otro proceso y es hablar de Judá solamente, 18:1 al 25:30. Hay entonces una época de dominación asiria. Asiria en ese momento es el imperio del mundo. Asiria. Asiria empezó como imperio más o menos en el 740 antes de Cristo al 612. 740 al 612, eso significa que son más o menos 130 años, más o menos, reinando, dominando el mundo.
¿ya? Y de eso nos da cuenta desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21. Luego de la caída de Samaria, hay un señor que se llama Sennacherib, que quiere venir a invadir al reino del sur también, pero no puede. Ahí es cuando les comentaba hace un momento que sale el ángel de Jehová y mata a 185,000 soldados de los asirios. Y que luego este mismo señor Sennacherib tiene que regresar a Asiria y está adorando a sus dioses ahí en el templo, y sus mismos hijos, sus propios hijos, lo matan en el templo del dios a él. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se da en estos capítulos. Y luego ahí está gobernando, reitero, aquí ya solamente está Judá, solamente Judá. Cuando de acá para adelante se lea en la Biblia, Israel ya no se está refiriendo al reino del norte, porque ya no existe el reino del norte. Se está refiriendo solamente al reino del sur, pero a veces también le dice Judá y a veces le dice Israel. ¿Listo? Muy bien. Y en el capítulo 20 nos está hablando de una situación bastante lamentable. Ezequías. Ezequías, que fue uno de los 3 reyes buenos del reino del sur de Israel. Ezequías termina con una enfermedad, ¿correcto? Pero en esa enfermedad, pues, hay unos aspectos malucos, porque él no busca al Señor en medio de esa enfermedad. Y aparte de eso, recibe unos enviados que han sido remitidos por el rey de Babilonia y por Nabucodonosor, pero ellos van en son de visita, a ver qué tanto hay en Jerusalén, qué tanto hay en el templo, qué tanto hay en los palacios, qué tanto. Y Ezequías ingenuamente, no sé qué le pasa, es bastante curioso, se los recibe con los brazos abiertos y les empieza a mostrar absolutamente todo lo que tienen en Jerusalén, los tesoros, el templo, las casas, absolutamente todo. Y cuando ellos se van, entonces ahí el profeta le dice, bueno, ¿y qué dijeron ellos? El profeta Isaías, estoy en el 20:14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿y qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿y qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa y nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra del Señor, he aquí vienen días en que todos lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dice el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Tonto, no sé qué le está pasando en este momento a Ezequías. Les muestra todo, creo que es algo así, en una posición infantil de chicanear. Miren todo lo que yo tengo, ¿no? Entonces, las zapatillas de marca, el carro fino, etcétera, y les muestra todo. Como intentando ponerse al nivel seguramente de ellos. En, en, es bastante lamentable lo que está pasando acá. Y entonces el profeta Isaías le dice, mi hijo, todo lo que usted mostró, todo eso va a ser llevado a Babilonia. Y curiosamente, la respuesta del rey es bastante curiosa. Siempre me ha llamado la curiosidad. Eh, la palabra del Señor es buena. La palabra que has hablado es buena. ¿Cuál buena? Sí. Una palabra que le dice todo lo que usted le mostró a ellos va a ser llevado cautivo a Babilonia, pero en fin. Y miren esto como termina diciendo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Cuando el rey, el profeta le está diciendo, todo lo que tienes va a ser llevado allá. Y le dice, incluso sus propios hijos y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ojo, ¿recuerdan ustedes por qué Daniel no tiene familia en la Biblia? A Daniel no se le presenta familia en la Biblia porque Daniel fue castrado al ser llevado cautivo a Babilonia. Eso de que son eunucos no es que, ay, bueno, de ahora en adelante usted va a ser eunuco. No, eso no funcionaba así. Los castraban. Todas las personas que entraban al servicio de los reyes o de los faraones eran castrados.
¿Para qué? Como ellos iban a estar relativamente cerca de las mujeres de los reyes, para que ninguno de ellos tuviese contacto sexual con las mujeres y hubiese la posibilidad de embarazar a una y que naciera un príncipe que posiblemente después iba a querer tomar el trono. Entonces los castraban. Y uno de esos fue Daniel. Por eso nosotros vemos que Daniel no tiene familia allá en Babilonia, nunca se casa, ¿ya? Por eso también vemos lo que está pasando recordarán ustedes la esposa de Potifar. ¿Recuerdan la esposa de Potifar en en el libro de Génesis? ¿Por qué la esposa de Potifar se lanza a seducir a José? Porque Potifar seguramente sexualmente no funcionaba. Y ella, pues obviamente como toda mujer, pues como todo ser humano, pues necesitaba tener una sexualidad activa. Y por eso ella se lanza en la búsqueda de este personaje. ¿Por qué de pronto este personaje, José, no fue de esa manera? No fue castrado, porque ahí están gobernando los Ixos cuando gobierna José, que ellos tenían costumbres diferentes. Pero eh, esto que está contando en el versículo 18, eso se daba en todas las personas que entraban a ser funcionarios de los reyes. ¿Listo? Ahora, por otra parte, en la enfermedad y muerte de Ezequías hay bastante curiosidad. Recordemos que Ezequías es el tipo que le dice al Señor, por favor, alárgueme la vida, y que el Señor le alargó la vida 15 años, ¿se acuerdan? En esos 15 años, Ezequías engendra a un personaje nefasto que se llama Manasés y que les había comentado que fue rey sobre Judá y que fue el rey que gobernó más tiempo, 50 años, más que cualquier otro, y que fue un rey nefasto, terrible, terrible. Y curiosamente, si Ezequías no hubiese dado esa noticia, pues sencillamente si Ezequiel no hubiese propuesto esa petición al Señor, el Señor se habría librado Israel, es decir, Judá, de ese reinado de Manasés. Mire lo que dice en el 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsibá e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de lo cual había dicho el Señor, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Bueno, hizo una cantidad de cosas. Mire lo que dice en el versículo 16. Estoy en el capítulo 21. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Ahí está. Y luego en el capítulo 22 nos cuenta, 22 y 23 nos cuenta una historia bastante interesante y es la historia del rey Josías, la historia del rey Josías. Y Josías fue uno de los excelentes reyes en Israel. ¿Qué era, cuál era el concepto de buen rey en Israel? Mire, curiosamente, cuando nosotros hablamos de Jeroboam II, el que se conoce como Jeroboam II, que fue rey del reino del norte, ese Jeroboam fue un excelente estratega militar, excelente, excelente comerciante, excelente constructor, recuperó territorio que Israel había perdido desde la época de Salomón. Sin embargo, cuando la Biblia habla de Jeroboam y cuando la Biblia quiere mencionar a un rey malo, dice, y anduvo en los caminos de Jeroboam su padre.
y coloca a Jeroboam como paradigma, como prototipo de lo malo en Israel. ¿Qué es entonces un mal rey en Israel? Es un rey que hace alianzas con otros reyes y con otros pueblos, que no lleva al pueblo de Israel a un arrepentimiento. Y mientras que un rey bueno en Israel es un rey que lleva a Israel a una relación con Dios, aunque curiosamente no sea un buen rey en la batalla y aunque no tenga, digamos, buenos resultados económicos. El rey Josías, como le comento, es declarado uno de los 3 grandes reyes de Israel, junto con Ezequías, del que acabamos de hablar, y con David. Pero el rey Josías fue un petardo en la guerra. El rey Josías, dándose mucho brillo, quiere salir a la guerra contra Necao II. Y Necao II le dice: mi hijo, no salga a la guerra, que yo no lo quiero matar. Quédese mejor en su casa. Y él dijo que va, yo no le voy a tener miedo. Y cómo no, que se fue a la guerra. Y en el campo de batalla, Necao tensó su arco, disparó su flecha y la flecha le atravesó el corazón a Josías y así murió. Sin embargo, Josías es, reitero, reconocido como uno de los mejores reyes de Israel porque lleva a cabo una gran reforma que se da cuando el reino, el templo de Jerusalén estaba destruido, estaba convertido en bodega, y él lo ordena que lo reabran, que lo limpien, que le saquen toda la basura, eh, que lo empiecen a reparar. Y en esa reparación del templo se encuentran el libro de la ley. Y en la lectura de ese libro de la ley, Josías lo hace leer para todo el pueblo y hay un avivamiento para Israel en ese momento. Es bastante interesante entonces lo que está pasando acá. Mire lo que dice en el capítulo 22. Cuando comenzó a reinar Josías era de 8 años. Mire, de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba de la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido de los pueblos, del pueblo, los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra y que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová. En fin, entonces ahí es cuando se empieza a restaurar el templo, y ya en el proceso de la reparación del templo se encuentra en el libro. Mire lo que dice en el capítulo 23, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Bueno, en fin, esa es la famosa reforma de Josías, destruyendo todo. Y leen la ley al pueblo, se celebra la Pascua, ¿cierto? Pero en ese momento que le estoy diciendo, también está ministrando Jeremías. Jeremías inicialmente reconoce, eh, y acompaña la reforma de Josías, pero después se separa de ella. ¿Por qué razón? Porque se da cuenta de que ahí no hay absolutamente nada, de que la cosa no va a funcionar. Y entonces, de que de todas maneras el Señor va a destruir a su pueblo. Y efectivamente la reforma de Josías no fue tan adecuada, no fue la mejor.
El Señor ya había dicho que iba a destruir a Israel y efectivamente lo destruyó. ¿Listo? Destruyó a Josías, perdón, destruyó a Israel. Y los capítulos 23 al 25 nos cuentan de eso, de las últimas días de Judá. Entonces, viene, la ira del Señor persiste y viene el rey Nabucodonosor, más o menos en el 606, es la primera incursión de Nabucodonosor a Jerusalén. Ahí es cuando es llevado Daniel y sus amigos. Y Nabucodonosor coloca un rey vasallo en el trono, pero esos reyes que coloca, que son Joaquín, Joacín y Sedequías, se rebelan después contra Nabucodonosor. Luego Nabucodonosor viene en una segunda visita en el 598 y en la tercera visita es cuando en el 586 destruye absolutamente todo. ¿Listo? En ese momento es Jerusalén cae como ciudad, son llevados cautivos una cantidad de personas. En ese momento hay unas personas que huyen a Egipto, obligan a que Jeremías vaya con ellos a Egipto, ¿listo? Y les va muy mal, tremendamente mal en todo este juicio que viene contra el reino del sur. Y ahí se termina entonces los libros de los reyes. ¿Cuál es el propósito de esta obra en medio de todo esto que les he dicho? No se trata de describir los gustos de los reyes ni contar la historia de los reyes, porque la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es un libro de teología. Entonces lo que se pretende es hacer como un juicio y sopesar teológicamente los gustos de los reyes. ¿Y qué dice Dios de esos gustos de los reyes? ¿Cómo se pronuncia Dios a través de sus profetas y a través de otros medios de lo que están haciendo los reyes? Eso es lo que se propone en estos libros. Para que entienda el pueblo que ellos están en el exilio, es por todo lo malo que hicieron delante del Señor. ¿Ya? No es, reitero, porque el Señor haya sido destruido o vencido en este caso por Marduk. Muchos de entre el pueblo piensan que el Dios Marduk destruyó al Dios de Israel. No es así. No es así. Aquí, esto es una historia que es interpretada bajo la guía de la fe en Dios. Dios le había entregado al pueblo de Israel su ley. Y el pueblo de Israel debería observar la ley del Señor y cumplirla y servirle a Dios de esa manera. Los reyes de Israel obviamente no quisieron hacerlo. Cuando la Biblia habla de los pastores de Israel en el Antiguo Testamento, no son los pastores de la iglesia y no son sacerdotes. Cuando la Biblia habla de los pastores de Israel, está hablando es de los reyes de los que se esperaba que pastorearan a su pueblo. Es decir, en los reyes era que recaía la responsabilidad espiritual del pueblo. Si el rey era temeroso del Señor, el pueblo era un pueblo temeroso y se acercaban al Señor. Si el rey era un rey perverso, entonces el pueblo se alejaba y no le servían al Señor. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta esa situación ahí. Muy bien. En cuanto a la teología, tenemos que decir que la monarquía está bajo constante juicio de Dios por su infidelidad. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, reitero, y esto lo estoy reiterando porque en la actualidad se tiene un movimiento muy fuerte aquí en Colombia de pastores intentando acceder a la política porque es que así es que Dios va a traer el gobierno y eso es falso. Eso es falso. No, la política no va a traer la solución. La verdad es que en este momento la iglesia y la política están en crisis, la religión está en crisis. Y uno y el otro se buscan intentando que el otro les ayude a hacer
lo que deberían haber hecho cada uno por su lado y que no lo están haciendo. Ser rey en Israel era más complicado que ser rey en cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque el rey en Israel absolutamente siempre estuvo bajo la tutela de la ley del Señor. Es decir, un rey no estaba de ninguna manera sobre la ley del Señor. Es decir, un rey podía hacer lo que quisiera y podía portarse mal y estar en contra de Dios y ser un impío. Pero, de aquello que no se podía librar era de la ley del Señor. Es decir, de todas maneras iba a ser juzgado y condenado o absuelto por la ley del Señor. Pero ¿qué va? La monarquía se chocó permanentemente con esa fuerte roca que fue la Torá del Señor y fue hecha a pedazos por la Torá. La monarquía no pudo resistir a ese filtro que se llama la ley del Señor. Entonces, el Señor siempre estuvo en juicio con la monarquía, absolutamente siempre. Reitero, si bien el reino de Dios o el reino de los cielos del cual nosotros hablamos es política, ¿por qué? Porque política es el arte de gobernar. Pero si bien es política, no es politiquería, ni es clientelismo, ni es mermelada. Es una política diferente y por lo tanto estos sistemas políticos tendrán que caer para que se establezca el verdadero sistema político divino, que son dos cosas diferentes, sin creer que ese sistema, no, es que nosotros allá por ser hombres de Dios vamos a restaurar todo este sistema político y poco a poco lo vamos a ir decantando, purificando, filtrando hasta que termine siendo un sistema político con los principios divinos. No, es falso, no se va a lograr, porque este sistema económico, este sistema político no puede ser restaurado. No, es que Dios lo puede restaurar, no. Este sistema político ya no tiene restauración, tiene que ser destruido, tiene que ser totalmente depuesto desde sus cimientos para que pueda ser establecido el sistema político divino, que es totalmente diferente a lo que se está planteando en la actualidad. De qué sería lo único que se puede hablar, de que es igual en cuanto al concepto de política del presente sistema político y el sistema político divino, la definición del término, que definitivamente política, como les comento, es el arte de gobernar, teniendo en cuenta que hay unos ciudadanos y que el gobierno debe abrir los espacios para que los ciudadanos puedan realizarse como personas, como profesionales, como individuos, como familias, ¿correcto? Eso sería lo único que se puede, digamos, retomar de este presente sistema. Entonces, aquí hay un juicio permanente de Dios contra la monarquía, ¿ya? Por eso es que cuando Jesucristo lo toman para hacerlo rey, él dice, ¿qué hizo él? Él dijo, bueno, ¿con quién es que hay que hacer la alianza? No, no, señores, de Colombia Justos y Libres. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no le copio a eso. Mi reino no es de este mundo. Entonces tengamos en cuenta eso. Otro aspecto de la teología de estos libros es que la catástrofe del pueblo es consecuencia del comportamiento de los reyes. Como les decía ahora, si el rey es un rey piadoso, lleva al pueblo a la relación con Dios, al encuentro con Dios, y lleva al pueblo a un avivamiento, como efectivamente pasó con Josías, con David, con Ezequías. Pero cuando el rey es impío, obviamente el pueblo también se desencamina. Pues es que, de todas maneras, reitero, el rey es el pastor. Y tal cual está la cabeza, tal cual está el cuerpo. Entonces, eso es lo que tiene lugar acá, en esto. Listo, el comportamiento de los reyes, que trae como consecuencia que el pueblo se desenfrena. Por eso les decía de el avivamiento de Josías. Y les decía que el profeta Jeremías inicialmente apoyó ese avivamiento, pero rápidamente se dio cuenta que eso no tenía ningún futuro, que eso no iba para ningún lado, y él se separó de eso. Y efectivamente, mire dónde está gobernando Josías. Josías está reinando en el 622 antes de Cristo. Josías. ¿Y sabe cuál fue el momento de la incursión de Nabucodonosor para llevar los cautivos? En el 606 y en el 586. Es decir, más o menos unos 14 años después de la famosa reforma, 14 años después viene la invasión de Nabucodonosor.
Eso significa que efectivamente Jeremías tenía razón y decía, no, eso ahí no hay cuento de nada. Porque si bien Josías intentó hacer las cosas de manera adecuada, el pueblo de Israel ya estaba demasiado comprometido, demasiado corrompido y no tenía chance eh, de ningún arrepentimiento interno, genuino. ¿Listo? Por otro lado, otro aspecto de la teología es que la casa de David es la dinastía divinamente aprobada. Les decía que en el reino del norte hubo dos grandes dinastías, la dinastía de los Onridas y la dinastía de Jehú. Pero absolutamente todos los reyes del reino del norte se, se tienen por reyes, se tienen por reyes usurpadores. Todos los reyes del reino del norte para el reino del sur son usurpadores. Son gente que no deben estar ahí porque no son legales. Se tomaron el poder por la fuerza. La única dinastía divinamente aprobada es la de David, porque Dios le ha prometido que hay un, hay un rey que se va a sentar para siempre en el trono de David. Y se evidencia para nosotros los cristianos, pues en la persona de Jesucristo. Si Israel atendiera la palabra del Dios, tendría vida. No la atendió, entonces fueron llevados cautivos al exilio. De ninguna manera Israel debía entender que Israel de ninguna manera podía sobrevivir solo. No. Sino que si ellos estaban del lado del Señor, el Señor iba a obrar en ellos. Y ellos iban a poder ser un pueblo victorioso. Aunque fueran un pueblo pequeño, aunque sus enemigos fueran poderosos, el Señor de una u otra manera iba a mover lo que tuviera que mover para defenderlos, siempre y cuando el pueblo de Israel estuviese en la voluntad del Señor. Pero de no estarlo, no iban a poder hacerle frente a sus enemigos y iban a ser llevados al exilio, como efectivamente tuvo lugar eso. ¿Cuál es la conclusión del escritor deuteronomista? Hacia los reyes, totalmente negativa. Los reyes no sirven. A todos los 20 reyes del reino del norte son condenados sin excepción alguna. Todos. De allá no se dice, veas que uno hizo medianamente lo bueno, no. Y de los 20 reyes del reino del sur, solamente, reitero, Ezequías y Josías. Les he hablado también de David, pero David era de la época del Reino Unido. Del reino dividido, solamente Ezequías y Josías. Los demás son todos censurados en mayor o menor grado y, en conclusión, la monarquía no sirve. Si vamos a ver esto, el sistema gubernamental más adecuado para Israel hubiese sido de pronto el anfictiónico. ¿Ya? Eso es lo que se está pretendiendo. Ahí está, mire. A pesar de sus periódicas infidelidades, los jueces mantenían una tónica estable, perseverante. Se caían, pero se arrepentían y se volvían a levantar, ¿ya? Entonces, ese periodo de los jueces era más bien el pueblo el que pecaba, no tanto los jueces como tal. Entonces, aquí la conclusión de todo esto es, reitero, pues al parecer el gobierno que más nos conviene es el gobierno de los jueces. Pero el gobierno de los monarcas no es un buen gobierno. Era lo que se pretendía acá. ¿Listo? Eso es lo que se propone. Muy bien. Y los reyes, pues, eran los principales responsables de absolutamente toda la degradación, de todo el pecado del pueblo. El rey pecaba, arrastraba al pueblo con él, ¿cierto? Y la situación político-económica y social de Israel, en la medida en que van gobernando los reyes, cada vez se va deteriorando más. No hay un rey que se pudiese mirar así en el panorama y dijera, este nos va a traer la solución, igual que lo que pasa en Colombia, que uno mira en el panorama político y no crean que Petro va a traer la solución, ni este señor Rodolfo Hernández,
ni Camilo, este gobernador de Pasto, ¿no? O sea, se ve en el panorama y uno dice, la cosa está complicada porque no hay una estructuración que se vea en el panorama de Colombia, no lo hay. Muy bien, eso en cuanto al periodo de los jueces, en cuanto al periodo de los reyes. Estamos hablando acá desde el 931 hasta el 721. Preguntas. Preguntas de todo esto que les acabé de hablar y de la historia de estos reyes. Ok, por ahora. Todo bien, profe. ¿Ninguna pregunta, muchachos? ¿O está todo Ok. muy explicado o qué pasa? Todo claro, profe. Está un poquito hoy tirador de paro, pero todo bien. Bueno, aquí en este punto nosotros terminamos la segunda parte. ¿Se acuerdan que les dije que la Biblia se subdividía? Tenía tres grandes divisiones, ¿no? La ley, los profetas y los escritos, ¿correcto? La ley es lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Los profetas es lo que conocemos nosotros como los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y la tercera parte son los escritos que la veremos más adelante. Con los libros de jueces, con los libros de 1 y 2 de Reyes, terminamos lo que se conoce como los profetas anteriores. Los profetas anteriores, ahí se termina. Y hoy, a partir de este momento, iniciamos lo que se conoce como la segunda división, la segunda subdivisión de la segunda parte de la Biblia de los Hebreos, que es los profetas posteriores. A partir de ahorita y por unas buenas clases, vamos a hablar de profetismo en Israel. ¿Listo? Profetismo en Israel. Y es un tema bastante interesante del cual vamos a empezar a hablar en este momento. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces vamos a compartir una pantalla y una nueva diapositiva que habla precisamente de esto, del desarrollo del movimiento profético. Ojo, no es que no hubiese profetas. Ahí están viendo una pantalla ustedes, una diapositiva. No, ¿cierto? No, profe. No. No. No es que no haya habido profetas antes de esto. Claro que sí. La Biblia habla de muchos profetas. Ahorita le hablaba de los profetas Elías, Eliseo, Micaías. La Biblia menciona, por ejemplo, a a Moisés y a Abraham como profetas inclusive. Pero a partir de acá se empieza a hablar de unos profetas desde una perspectiva un poco más, como un poco más específica. Y aquí se incluye lo que se conoce como el profetismo clásico. El profetismo clásico en Israel está con los profetas del siglo VIII, Miqueas, Isaías, Amós y Oseas. Esos son los profetas del siglo VIII. Y hay un movimiento profético bastante interesante del cual vamos a hablar en este momento. Entonces, aquí empezamos a hablar del desarrollo del movimiento profético en Israel. Y esto es lo que les decía, que hay esta división del canon en profetas, en la ley, en los profetas y los escritos, y de esta segunda parte, donde dice los profetas, los neviín, que se subdividen en anteriores y posteriores, aquí es donde vamos. Y a partir de hoy empezamos a hablar de los profetas posteriores, los posteriores. ¿Recordamos por qué se le decía a los profetas anteriores precisamente? Porque los profetas anteriores, ¿Por la ubicación en que fueron puestos? es correcto, por la ubicación en la cual ellos están ubicados en el canon bíblico. Y ya los profetas posteriores, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los profetas posteriores? Reitero, los profetas posteriores son Isaías,
Se me olvidaron ya cuáles son. Los profetas posteriores son eh, Isaías, Isaías, Jeremías, Jeremías, Lamentaciones, Lamentaciones Lamentaciones no va ahí. no voy ahí, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los famosos 12 que nosotros conocemos como los 12 menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos son los que se conocen como los profetas posteriores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Daniel no está. Daniel no está dentro de los profetas, porque para los judíos Daniel no es profeta. Daniel está en lo que se conoce como los escritos, ¿ya? Entonces, esos son los posteriores que voy a hablar acá. Muy bien. Pero tengo que empezar a decirles que el profetismo, ojo, el profetismo es un fenómeno universal. En Israel no hay casi nada que sea original. Bueno, incluso tengo que decir prácticamente que nada. Todo lo que Israel tiene ha sido copiado de otros pueblos. Ahora, escuchaba a una persona decir que la Biblia era plagio de otras culturas que Israel había copiado. No, no es plagio como tal. Israel toma lo que está pasando en otros pueblos, lo decanta, lo analiza críticamente y empieza a construir su teología a partir de ahí. Pero no es que Israel haya asumido exactamente todo lo que los otros pueblos le dan y pare de contar, no. Es que por otro lado también, ¿para qué inventar la rueda si ya está inventada? ¿Ya? ¿Para qué volver a descubrir el agua que moja si eso ya está inventado? Entonces, ahí lo que se propone es que Dios ha estado gobernando, ha estado mostrándose y revelándose a los otros pueblos. Eso es lo que hay que ver. No solamente estuvo reinando y mostrándose y revelándose a Israel, no. Y parte de eso es este fenómeno profético, que es un fenómeno universal. Y es un fenómeno universal que está evidenciado tanto en la Biblia como fuera de ella. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el texto de Números 22 del 1 al 7, ahí está hablando de ese personaje bastante interesante que es este personaje que se llama Balaán. ¿Recuerdan ustedes de el rey Balaaj de Zippor? Que preocupado porque Israel al salir de Egipto está destruyendo muchos pueblos, entonces manda a llamar a un señor que se llama Balaán, que es un profeta, pero no es un profeta de Israel, no es un profeta temeroso del Señor. ¿Quién es Balaán? Balaán es una especie de brujo del mismo rango de liderazgo de Moisés, al cual el rey Balaaj le dice, venga y me maldice a este pueblo. ¿Correcto? Y entonces, este señor Balaam viene a maldecir al pueblo de Israel por dinero. Pero reitero, Balaam no pertenece al pueblo de Israel. Viene a maldecir a Israel. Esto es un testimonio bíblico del profetismo como un fenómeno universal. Y en Primero de Reyes 18:22, leámoslo por favor. Primero de Reyes 18:22. Y leamos Números 22 del 1 al 7. Colabórenme por favor con esas referencias. profe, Primera de Reyes 18:22. Sí, Primero Reyes 18:22. Dice así. Elías siguió hablándole al pueblo. Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras
que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahí está. Ahí menciona cómo hay 450 profetas de Baal. Entonces, esos profetas de Baal tienen un origen en la cultura ugarítica y la cultura cananea. De allá es que vienen ellos, no de Israel. Y son, mire, 450 profetas, eso es mucha gente. Números 22 del 1 al 7. Leamos por favor el texto. En las llanuras de Moab, Balac manda llamar a Balaam. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y sintió Moab un gran temor por aquel pueblo, pues era muy numeroso. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel y dijo a los ancianos de Madián: ahora esta gente va a devorar todos nuestros contornos como devora el buey la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, que entonces era rey de Moab, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran, diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues ahora, te ruego y maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará, y el que tú maldigas, maldito quedará. Partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas y adivinación en sus manos. Llegaron a Balaán y le comunicaron las palabras de Balac. Balaán le respondió: reposad aquí esta noche y yo responderé, según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. 1:7 era, ¿cierto? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, aquí hay unos testimonios bíblicos del profetismo como un fenómeno universal, es decir, no vayamos a creer que los únicos que tenían profetas era Israel. No, eso ya existía en todas esas culturas, eso ya existía. Israel simplemente asume, digamos, esos mismos roles, ¿correcto? Con personajes que tienen unas características bien especiales que las vamos a ir viendo. Y también hay unos testimonios extrabíblicos. Por ejemplo, en Egipto se conocen varias profecías de Nefertiti, hay otra que se llama Eloacita elocuente. En Mesopotamia también hay otras profecías, un discurso profético de Marduk, unos oráculos dirigidos a un rey que se llama Asharadón. Y bueno, en fin, permítame leer, mire esto. Permítame leer al pie de la letra esta profecía, Eloacita elocuente de Egipto. Y miremos las similitudes y las diferencias con la profecía de Israel. Eres un barquero que solo transporta al que puede pagar el pasaje. Eres un justo cuya justicia se ha desmoronado. Eres un inspector de almacenes que impide el paso al pobrecillo. Eres un halcón para los hombres. Te alimentas de los pájaros más débiles. Eres un carnicero contento de matar sin que pueda acusársele por ello. Eres un pastor que no sabe alejar el mal de su rebaño. No has contado a tus animales. Eres como un policía que roba, un gobernador que se apodera de lo que quiere, un jefe de distrito que debe reprimir el bandidaje y se ha convertido en ejemplo para el malhechor. Fíjese, bastante interesante esa profecía. Esa profecía es muy, muy antigua, miles de años atrás. Y mire que podríamos hablar de ella hablando de lo que está pasando justamente en Colombia en la actualidad, en el mundo con los que están gobernando. Y también ver cómo hay profecías en la Biblia que son muy parecidas a esta. Entonces hay muchas diferencias y muchas similitudes con la profecía. ¿Listo? Y
se ha intentado buscar muchos paralelismos entre el profetismo y la mántica, el éxtasis, la adivinación, la magia de las otras culturas. Y eso se da porque se ha visto en el profeta como una figura que pudiera tener como algunas características de esos hechiceros de la tribu. Entonces, cuando se compara a esos personajes que practican la magia, la mántica, el éxtasis y todo en esas otras culturas, y se viene a mirar en Israel, ¿quién podría hacer algo así? El que sale a relucir es precisamente el profeta. Entonces se ha intentado, reitero, como comparar aquellos con estos de acá. Mire esta otra profecía, un discurso profético de Marduk. Marduk es uno de los dioses principales de Babilonia. Y Marduk le lanza una palabra, un oráculo a uno de los reyes que es el protegido de él. Y mire lo que le propone. Notemos algunas profecías que se le dan a los reyes también de Israel, por ejemplo, como rey David. Este monarca será poderoso y no tendrá rival, para que las estemos como sopesando y como comparando. Este monarca será poderoso y no tendrá rival. Se preocupará de la ciudad, reunirá a los dispersos. Al mismo tiempo, adornará con piedras preciosas el templo de Egalmash y los otros santuarios. Reunirá y consolidará el país disperso. La puerta del cielo estará siempre abierta, los ríos darán peces, los campos producirán ricos frutos, los pastos de invierno durarán hasta el verano, los pastos de verano serán suficientes para el invierno. Abundará la cosecha del país y su precio en el mercado será favorable. Entonces, fíjese cómo un Dios habla y le da un oráculo de salvación a un monarca que, reitero, gozará del beneficio y gozará de lo bueno o de la protección de ese Dios. Y mire cómo se le promete prosperidad, se le promete que va a ser un buen monarca, que va a unir al pueblo, que no va a tener rival y que va a hacer muchas cosas buenas. ¿Sí se dan cuenta? Hay otras, por ejemplo, en Mari, que es de la Mesopotamia, mensaje exigiendo un sacrificio. O también en Canaán hay otras profecías. En fin, hay varias profecías que se pueden rastrear en internet o en otros libros. No las coloco acá porque no es el tema, digamos, el tema central. Solamente le quería mostrar esas como para decir hay diferencias y similitudes entre unos y otros. Y hay que empezar diciendo en cuanto al profeta que hay varios términos para profeta en la Biblia. El Roé, el José, el Ish Elohim, el Naví, y aquí están otros. Aquí están el Roé, el José, el Ish Elohim, el Navá, el Naví, el Nabú, y el término profetes, que es el término que se utiliza en griego para hablar del profetismo. Y cada uno de ellos nos da características muy importantes del profetismo y las vamos a estar viendo. Pero yo quisiera empezar con eso la clase anterior, la clase siguiente. No quiero empezar hoy y que se nos quede cortado. Ahí les debería, empecé un poquitico tarde, les quedaría debiendo como unos minutos.